Bien, entonces ya damos comienzo oficialmente a nuestra charla de hoy. Eh, el disertante es el arquitecto Armando Chamorro. Eh, Armando es, digamos, director del EAR Lab de nuestra casa de estudios, el Instituto de Arquitectura, y cuenta con una enorme experiencia en todo lo que es calidad de aire interior. Buena parte de la cual fue realizada en Estados Unidos, donde estuvo trabajando con una experiencia como de 25 años, como seguramente nos contará brevemente en un ratito más. Eh, Como decía, su experiencia es muy larga en estos temas, ha brindado numerosos seminarios y cursos en temas tan importantes desde el punto de vista ambiental, como es la presencia de asbesto en aire interior y en general. También charlas que fueron muy multitudinarias respecto a la influencia de la legionela y ¿no? la existencia de legionela como posible contaminante, en momentos en los que fue crítica su presencia después de la pandemia, cuando comenzaron a reabrirse los edificios. Bien, así que, como ven, tenemos un disertante que es un lujo para hoy. Así que, Armando, no quiero quitarte más tiempo. Adelante, todo tuyo el seminario. Muchas gracias, Carlos. Ah, lo que sí, perdón, le pido a todos los colegas que por favor apaguemos los micrófonos y las cámaras para ahorrar ancho de banda. Solamente Armando queda con cámara y micrófono. Gracias. Bien. Vemos, ¿no? ¿Le vamos a ver? Sí, se ve bien, Armando. Perfecto. Bueno. Adelante. Bueno, buenas tardes. Gracias, Carlos. Gracias, Graciela, por la invitación. Me acompaña hoy Ruth Otero. Juntos vamos a estar navegando este mundo de qué son estas partículas que nos rodean en nuestros espacios. Y ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver esto digamos, con lo que hacemos? Bueno, tiene que ver mucho. Desde la perspectiva del Air Lab, nos hemos focalizado en temas que están relacionados con la calidad del aire interior. Y la calidad del aire interior, de alguna manera, está siempre relacionada con este polvo, este material particulado, el cual cada uno de nosotros estamos respirando en este momento. La concentración de partículas va a tener una relación en cuanto a si esas partículas o esa concentración es inofensiva o nos afecta. Y también las características, qué tipo de partículas son las que estamos inhalando y por cuánto tiempo. Entonces vemos de que nos vamos a encontrar, si fuésemos en este momento a mirar por detrás del escritorio o detrás de algún objeto que tenemos, y nos vamos a encontrar con partículas. Partículas macroscópicas, que los podemos ver a simple vista. Y hoy vamos a ser un poquito detectives para tratar de ver qué esconden estas partículas, lo que se ve a nivel macroscópico, y qué pasa cuando ponemos este universo de partículas bajo la lupa de un microscopio. Y para eso nos va a ayudar Ruth, que se ha dedicado estas últimas semanas a sacar algunas fotos de esta recolección de partículas. Es decir, me recorrí todas mis familias y mis amigos y fui sacando muestritas de este polvo. Las muestras se sacan en forma relativamente fácil. Se los comento ahora y no luego, porque sería casi una charla aparte el que hablemos de metodologías analíticas, de cómo se analiza el polvo sedimentado. Pero básicamente lo que utilizamos es una cinta scotch transparente. Y es importante que esa cinta sea transparente, porque lo que vamos a hacer es vamos a adherir el polvo suspendido a la parte adhesiva de la cinta scotch. Y luego la vamos a poner en un portaobjetos y vamos a presionar como para que queden adheridas.
Y luego eso es lo que vamos a procesar, es lo que nos va a contar Ruth que hacemos. Hay distintas técnicas, distintos procedimientos, pero es relativamente fácil. Así, quienes tengan dudas de qué características tienen el particulado con el que están conviviendo, los invito a que saquen una muestrita y la traigan al instituto, donde le vamos a poder hacer un análisis y decir con qué están conviviendo. Si es que están dispuestos a hacerlo, porque esto es un poco una mirada microscópica, con lo que se pueden revelar situaciones muy interesantes sobre la vida de uno. Bueno, comenzamos un poco hablando de lo que vemos, de lo macroscópico, y entendemos de que el ojo humano captura imágenes con una resolución a 576 megapíxeles. Ustedes dirán, ¿para qué sirve esto? Bueno, porque hay cosas que podemos ver y hay otras que no podemos ver. Algunos de nosotros utilizamos lentes, otros no. Pero en definitiva, lo que vamos a ver es esto que conocemos como pelusa y no necesariamente el Diego. Este polvo, este material suspendido que seguramente ha estado en el aire flotando y por algún motivo, por lo general relacionado con la gravedad, va a descender y se va a depositar sobre nuestras superficies. Hay partículas que van a tardar más tiempo en precipitar y otras van a quedar flotando en el aire y van a ser aerotransportadas. Cuanto más chiquitas las partículas, más tiempo van a estar en suspensión, y también si el peso específico de esas partículas es bajo, también se va a incrementar esa aerotransportación. Hay una famosa ley de Stokes, que en algún momento quizá todos estudiamos cuando estudiamos física, que dice que el tiempo que tarda una partícula en descender está relacionado con su peso específico y con su tamaño. Por lo que cuanto más chiquitas, más van a descender. Entonces vemos aquí dos fotografías de este material que ha descendido y que si lo perturbamos, imagínense ustedes ahora llegamos de dar una clase o llegamos a casa y tiramos un libro, aquí tengo un libro conmigo, voy a hacer el ejercicio, un libro de ventilación, fíjense ustedes, qué casualidad. Entonces yo tiro el libro sobre mi escritorio y automáticamente he generado una perturbación importante sobre estas partículas que van a formar una pluma de partículas flotando en el aire y luego, de acuerdo a los movimientos del aire o las corrientes eólicas, va a precipitar o se va a ir a otro lado. Esa migración continua de las partículas hasta que viene alguien y termina limpiando estas superficies es lo que a nosotros nos interesa. A nosotros nos interesa no solo desde lo estético, que es importante, pero mucho más desde la perspectiva de la salud. Porque nuestros organismos tienen 3 mecanismos de defensa cuando inhalamos estas partículas. El primer mecanismo es el que está en la nariz, cuando inhalamos y nos vamos a sonar la nariz y notamos de que hemos tenido, de que la mucosidad tiene un colorcito o tiene algo raro. Bueno, son esas partículas que han quedado retenidas en la nariz, producto de la humectación que tenemos en la nariz y los pelitos que hacen de alguna manera de freno de las partículas. Entonces, imagínense que estamos inhalando, ingresan esas partículas y en la medida que ingresan se acelera la velocidad del aire y impactan sobre las paredes de la nariz y es ahí donde las recibe la mucosa y las atrapa. Bien, entonces ahí tenemos el primer mecanismo de defensa para estas partículas, que hasta ahora no sabemos qué son. Si las partículas son de alrededor de más de 100 micrones, quedan retenidas en la nariz, por lo general. Ahora, si son más chiquititas, no van a quedar retenidas y van a pasar al próximo filtro mecánico, que son unos pelitos que tenemos en la tráquea. Se llama el escalador mucociliado. Bien, ahí es el segundo filtro
donde las partículas entre 10 y 100 micrones golpean sobre estos pelitos que tienen se llama escalador porque está continuamente ascendiendo. Entonces, en la medida que van impactando sobre este escalador, los pelitos, la cilia, va empujando hacia arriba el particulado y en algún momento sentimos un pequeño cosquilleo en la garganta y terminamos tosiendo y expulsando esta mucosa con estas partículas, que no las vamos a ver porque son muy chiquitas. Si las partículas son aún más pequeñas, no van a pasar por este segundo filtro físico y terminan dando vuelta en los alveolos, donde se produce el intercambio de gases. Y es ahí donde se nos acabaron los filtros y donde estas partículas, dependiendo las características y dependiendo de nuestra salud y nuestro estado inmunológico, van a ser procesadas, digestadas o van a causar algún problema en nuestro cuerpo. Así que lo que vamos a hacer hoy es, además de mostrarle muchas fotografías, es ir relatando un poco qué es lo que vemos y cuáles pueden ser las fuentes y cuáles son los efectos. Esta sería quizá una clase para una media alergia en pía, pero es para nosotros los que hacemos, los que trabajamos en edificios, los que construimos edificios, los que diseñamos edificios y los que los operamos. Estos edificios son nuestros hogares, nuestros centros de estudio y por supuesto amerita que le prestemos atención. Les pido que por favor, si quieren, párenme y hablamos, charlamos, esto es abierto totalmente. Bueno, dijimos de que la pelusa y no era el Diego. Fíjense aquí otros de los ejemplos de cómo se ven estos pequeños, lo que mi amiga Sofía Sáenz lo llama los venenitos. Bien, son estas partículas, parece como si fuese fibras. Bueno, tal vez haya algunas fibras, pero también puede haber otras cosas. Bien, aquí vemos algo más magnificado, bien, con lo que convivimos a diario. Ruth nos va a contar qué microscopios se utiliza o se utilizan para ver más allá de lo que vimos hasta ahora con nuestros 600.000 megapíxeles. Adelante, Ruth. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, nosotros en el laboratorio necesitamos poder ver estas micropartículas utilizando la ayuda de la microscopía. Nosotros en el laboratorio contamos con varios microscopios que nos ayudan para tal objetivo. Y estos microscopios nosotros tenemos lupas que podemos ver desde 70 veces de magnificación hasta 1000 veces de magnificación el objeto que estamos tratando de descifrar qué tipo de partícula es. Pero los análisis que hacemos son con la ayuda de microscopios, porque lo que vemos en este polvo sedimentado que les mostró Armando es la parte macroscópica. Cuando lo llevamos al microscopio vamos a la parte micro, donde vamos a ver en mucho más detalle y con mayores magnificaciones estas partículas. Estos microscopios que ustedes ven acá, uno es un microscopio de contraste de fase, y otro es un microscopio de luz polarizada, y el otro es un microscopio común óptico de luz plana. Cada uno de ellos con el objetivo de poder identificar estas partículas. Gracias, Ruth. Bueno, y aquí aparece ya ese polvo sedimentado que veíamos anteriormente, un poquito más complejo o un poquito más interesante. Y hasta ahí, digamos, seguramente Ruth puede reconocer algunos de estos componentes, pero lo que nos gustaría ver es tratar de identificarlos un poco más en detalle. Voy a pasar esta diapositiva porque la vamos a mostrar al final. Bueno, el siguiente, Ruth. Bien, esta es
una muestra donde en una primera apariencia, cuando la empezamos a observar en el microscopio, empezamos a ver este tipo de particulado. Pero el que nos interesa en este momento es el particulado que se ve como transparente. Todo ese particulado transparente que ustedes ven es nada más y nada menos que las escamas de piel. Es la piel que nosotros vamos cambiando diariamente, donde, como les comentó Armando, por los efectos del viento, la deposición, dependiendo de lo que ellos pesen, van transitando por el aire y se sedimentan. Y nosotros cuando los vemos en el microscopio los vemos así. Son partículas que son transparentes. Acá vemos un parte negro, pero es todo el grueso de todas estas partículas de las escamas de piel juntas. Se ven transparentes, no tienen bordes filosos, porque es materia celular, y así es como las vemos en el microscopio. Estas partículas pueden medir diferentes tamaños, pero por lo general son partículas grandes, donde miden más de 20 micrones en promedio. Y las vemos así como ustedes las ven acá en esta foto. Muchas gracias, Ruth. Mientras ibas hablando, iba tomando nota de algunos temas. Bueno, en primer lugar, estas partículas tienen una carga genética, tienen el ADN de quien fue su propietario o propietaria. Entonces, son importantes desde la perspectiva forense porque nos hablan muchísimo. Si fuésemos a tomar una de estas muestras y analizarla por procedimientos genéticos, que no es algo que hacemos nosotros, entenderíamos mucho más de qué es lo que hay detrás de esta partícula, a quién pertenece. Y además, para nosotros, desde la perspectiva de la calidad del aire, nos da una idea del nivel de profilaxis, en primer lugar, además de la carga de ocupación, es decir, cuánta gente habita estos espacios, cuanto mayor cantidad de fibras o escamas de piel o fragmentos de piel, mayor ocupación va a haber en el lugar. Y también si las encontramos en el aire, nos va a dar un indicio del nivel de filtrado que tiene ese aire. Es decir, si estas escamas de piel estuviesen flotando en el aire y pasaran por un filtro de un equipo split, seguramente pasarían inadvertidas, es decir, harían un bypass del filtro y no serían retenidas. Entonces quedarían dando vuelta en el ambiente, porque son pequeñas para lo que sería un filtro de tipo split. Si tuviésemos un nivel de filtrado más alto, no deberíamos ver estas partículas, salvo de que haya un problema con el filtrado. ¿Bien? ¿Alguna duda respecto a escamas de piel? No, continuamos. Bien. Bueno, el próximo, Ruth. Este es el que convivimos la mayoría de nosotros, ¿no? Que vivimos en urbes. Sí, acá vemos las partículas de hollín. Fíjense ustedes que tienen un color muy característico y es que son negras por su contenido carbonáceo. Y las tenemos de diferentes tamaños también. Fíjense ustedes que tenemos partículas muy pequeñitas, que en este caso con este microscopio que nosotros estuvimos analizando estas muestras, las podemos ver desde menos de 1 micrón hasta 20, 30, 40 micrones. Las partículas más grandes son partículas porque estas pequeñitas partículas de hollín se van juntando, se van atrayendo entre ellas, y también en la forma en que cuando las tomamos con la cinta adhesiva se unen y por eso las vemos todas así juntas. Pero este es lo que es uno de los componentes más comunes en este tipo de muestras de polvo sedimentado, el hollín. Bien, ustedes, digamos, para los que viven en ciudades, convivirán con esto, van a tratar de limpiar una superficie y notan de que hay parece como que el polvo es como si fuese digamos, un material bituminoso,
que lo trato de limpiar y lo que hago es estoy pintando de negro una superficie. Es justamente por las características de que es un hidrocarburo, o fue un hidrocarburo, que ha tenido una combustión parcial. Y este tema, desde la perspectiva de la salud, es un tema no menor, porque ya hace unos años, no muchos, la Agencia Internacional de Cáncer declaró al hollín como un cancerígeno. Dicho de otra manera, si tenemos un auto diésel, veríamos que cuando prendemos el motor y el humo que sale tiene una componente cancerígena, que son justamente esos compuestos, lo que llamamos en la química los compuestos aromáticos o poliaromáticos, ¿no? Entonces, estos son compuestos de interés para nosotros y lo que buscamos es, desde la sustentabilidad, minimizar o reducir la cantidad de estos que tenemos presentes. Muy comunes en áreas urbanas, muy comunes en ambientes interiores, y de acuerdo al tamaño van a terminar sedimentando. Es lo que en inglés se conoce como smudgings, ¿no? Son esas, cuando tratamos de limpiarlos nos quedan esas manchas, y en inglés los llaman smudgings. Es orgánico en su origen, y también puede estar asociado con combustión interna, es decir, imagínense una estufa que ustedes dicen, bueno, es gas, y si no tengo una ventilación adecuada, parte de ese gas, en la medida que se va combustionando, va a formar estas partículas de hollín, de la misma manera que lo va a hacer la cocina, y por supuesto, en el caso de que si nos gusta la parrilla y tenemos humito que ingresa, ese humo va a tener estas características. Bien. Hay unos estudios importantes hechos relacionados con la combustión y los efectos cancerígenos que tienen la cocción utilizando leña u otros compuestos, especialmente cuando las temperaturas son altas. ¿Alguna duda respecto a estas particulitas finitas que son tan peligrosas? Bueno, continuamos. Adelante, Ruth. Bueno, en esta próxima filmina tenemos diferentes tipos de fibras naturales. Fíjense acá que podemos ver unas fibras que son color gris, negro, vemos también unas fibras azules, unas rosadas, y son este tipo de fibras las que nosotros llamamos fibras naturales, que están compuestas principalmente de lo que es el algodón. Cuando las analizamos, nos damos cuenta de esta propiedad que vemos de que son curvadas, que pueden ser flexibles y que no son rígidas, y eso ya nos da un indicio de que este tipo de partículas que tienen un largo y un ancho por definido no son amorfas, sino que podemos definir fácilmente cuán largas y cuán anchas son. Es la característica que se les da a lo que es una fibra. Y son naturales porque no son rígidas, son fibras que podemos ver que pueden doblarse y manipularse fácilmente. Y estas son las fibras naturales. ¿Podemos hablar de celulosa, Ruth? Algo que Sí, también de celulosa. Para los que todavía no migramos totalmente a lo digital, Claro. A mí particularmente me apasiona leer libros de celulosa, con lo que Sí. abundan alrededor mío. Adelante. Claro, sí. Acá esta fibra que se ve que está cruzando la fibra rosada y la próxima que está más alargada a la izquierda, son fibras de celulosa, donde nosotros podemos ver en el centro, vemos las vacuolas, que es por donde cuando la madera, que es de donde se origina la fibra esta de la celulosa, tiene las vacuolas que son las que llevan los diferentes nutrientes a la parte del árbol. Y acá las vemos claramente en estas fibras que vemos acá muy cristalinas. Y estas son fibras de origen vegetal de la madera. Las de la izquierda, que son más oscuras y demás, estas son de algodón.
Bien, aquí vemos desde la perspectiva de la salud, estas tienden a ser relativamente inofensivas, salvo que se inhalen en grandes concentraciones. Es decir, si no limpiamos la casa por una buena cantidad de tiempo, seguramente esto va a pasar a tener algún efecto. Pero por lo general son fibras grandes, macroscópicas, suaves, no tienen una rigidez que pueden tener otras fibras para anclarse en nuestros tejidos. Son fibras relativamente benignas, salvo, como les decía anteriormente, que sean concentraciones importantes, que en ámbitos, por ejemplo, de hilanderías y donde se utilizan muchas fibras, ahí la situación es diferente y se generan enfermedades ocupacionales típicas de la exposición a fibras, aún las naturales. Bien, adelante, Ruth. En esta próxima filmina, esta es una fibra de vidrio. Es una fibra que ustedes pueden ver, es totalmente transparente, es rígida, y este tipo de fibra, en este caso, es una fibra que contiene un diámetro de aproximadamente 2 micrones. Bueno, que estamos hablando de que son fibras muy, muy finas. En este caso estoy segura que esta fibra la pudimos haber analizado con un microscopio, que la pudimos ver unas 400 veces. Tuvimos que magnificarla para poderla ver. Lo que nosotros vemos en la parte macroscópica, cuando vemos estas fibras, lo que vemos son mazos de fibras, muchas fibras juntas. Y en esta foto ustedes ven como esta fibra de vidrio, los componentes que están alrededor, hay hollín, hay escamas de piel, ¿ya? Pero esta la pudimos separar de todas estas otras partículas y la pudimos definir. Cuando encontramos estas fibras en ambientes interiores, estas fibras sedimentadas en este conglomerado de polvo, podemos inferir de que ha habido alguna perturbación de un componente que contenía fibra de vidrio. Esto es muy común verla, y en cantidades muy, muy importantes, cuando se termina la obra. ¿Bien? Cuando terminamos una obra en construcción, vemos una cantidad importante de estas fibras que quedan dando vuelta en el aire y, por supuesto, precipitando. También las vemos asociadas cuando hicimos alguna reparación en la casa, o puede darse el caso de que sean exógenas y las trae el ocupante que ha realizado alguna actividad con aislación, etcétera, y cargan estas fibras y las depositan en sus viviendas. Son fibras, como bien decía Ruth, rígidas, son hechas por el hombre, con lo que tienen sus riesgos desde la perspectiva de la inhalación, y por supuesto, para quienes trabajan con esto o están expuestos, es el componente número 1 de la dermatitis ocupacional en la construcción. ¿Bien? Además del cemento y la cal, que son alcalinos y agresivos, la dermatitis por exposición a la fibra de vidrio es uno de los elementos más importantes que encontramos. Así que, dependiendo la concentración que veamos, podemos inferir si hubo alguna perturbación de este material en la propia vivienda o en el espacio en el lugar de trabajo, o si está viniendo de afuera. Estas fibras tienden a estar en mazos, como bien decía Ruth, y el hecho de que las encontremos disociadas o sueltas puede ser un indicador de que son exógenas, es decir, provienen de afuera. ¿Alguna consulta respecto a fibra de vidrio? ¿Seguimos? Bien. Bueno, seguimos con las fibras. Aquí nuevamente la fibra de vidrio y la lana de roca. Ruth, si nos querés dar una visión de lo que estamos viendo y además de la perspectiva toxicológica, ¿no? Es decir, Sí, bueno, acá tenemos nuevamente estos tipos de fibras, la de lana de roca y la fibra de vidrio. Fíjense, bueno, nuevamente ustedes que son fibras que son muy largas,
pero son muy finas a nivel de diámetro de estas fibras. Estas fibras bueno, se utilizan mucho en los diferentes componentes de los materiales que utilizamos en nuestros edificios, y como les comentaba Armando, son las responsables de muchas de las dermatitis ocupacionales de las personas que están expuestas a estas. Nosotros, bueno, tuvimos en una ocasión uno de nuestros empleados que manejó este tipo de fibras sin los guantes, y estas fibras se le incrustaron en los dedos, y él sentía que tenía algo en los dedos, y no fue hasta que fue hasta una emergencia médica, y con la ayuda de unos microscopios pudieron mirar lo que pasaba en sus manos y extraer estas fibras, que ustedes ven que son muy rígidas y punzantes, y se entierran y se adhieren a la piel. Quiero aclarar que no era un empleado de UNSAM, por supuesto. Cuando Ruth se refiere a empleado, se refiere a las otras actividades que nosotros desarrollamos en el ámbito privado. Bueno, adelante, Ruth. Bueno, acá tenemos insectos. Estos también son muy comunes encontrarlos en este tipo de muestras de polvo. Del que se ve como en la parte izquierda, fue una muestra que tomamos de polvo sedimentado en un museo, y encontramos este insecto que nos llamó mucho la atención. No podemos definir qué tipo de insecto y demás es, porque bueno, no lo hemos hecho, pero estoy segura que si alguna persona que se especializa en esto lo ve, puede ver con más detalle qué tipo de insecto es. Pero sí, con las técnicas que tenemos en el laboratorio, pudimos aislarlo y ver lo que estaba en estas muestras de polvo. Y también en la foto de la izquierda ustedes pueden ver cómo este insecto está ahí en todo lo que es como una telaraña y material donde se encontró en estas muestras de polvo. Ruth, consulto, ¿tenemos una fotografía de los ácaros de polvo en esta o...? Sí, más Bien, adelante bien, hay muestras de ácaros, sí. bien, perfecto. Ah, aquí está, Sí, bien. acá tenemos, esto es una muestra de cómo nosotros vemos los ácaros en el microscopio, y fíjense en ustedes que el ácaro está acompañado de todo lo que es el polvo, las escamas de piel, las fibras, porque de las escamas de piel y del polvo que está junto con todo este particulado es que los ácaros se alimentan. Los ácaros son muy pequeñitos, ellos miden desde 0,2 micrones a 0,5, perdón, 0,2 milímetros a 0,5 milímetros. No los podemos ver a simple vista, por eso es que cuando nosotros analizamos este tipo de muestras es importante poderlas ver con magnificaciones muy altas, de más de 400 veces. Y siempre las vemos así, acompañadas, como las ven ustedes acá, del polvo, que son las que ellas van buscando las escamas de piel para alimentarse. Los ácaros de polvo tienen una particularidad de que tienen el premio Guinness de alergia. Los ácaros consumen aproximadamente 80 veces su peso de escamas de piel y de hongos. La comida predilecta son escamas de piel. Por eso, por lo general, los vemos asociados con en camas, en almohadas, los vemos en sillones, en sofás, en alfombras y también en nuestras sillas. ¿Bien? Entonces, las características alergénicas de los ácaros están dadas no por los ácaros en sí, sino por las heces. Las heces de ácaros, como les decía, son el alergeno número 1 a nivel mundial y el causante de la mayoría de las asmas en niños, del asma en niños, perdón, es producto del tamaño de las heces. Las heces de los ácaros son muy pequeñitas, son esféricas
y muy fácil de deshidratarse. Entonces, al ser tan pequeñas y tanta cantidad y deshidratarse, se aerotransportan muy fácilmente. Imagínense, nosotros vamos a sacudir la cama o sacudir el colchón, y cuando lo estamos sacudiendo estamos liberando una pluma invisible de estas pequeñas microesferas que hacen de que como mínimo estornudemos, porque ya nuestro organismo detecta que es un alergeno y reaccionamos, y luego la inflamación que produce a nivel alveolar. Eh, son desgraciadamente, eh, o hay una relación casi directa entre la estrata socioeconómica a la que pertenece la vivienda y la calidad de la cantidad de ácaros que tenemos. Es decir, las casas de la gente pudiente, llamámoslo comúnmente, cuyas sábanas se cambian a diario, cuyos colchones se cambian en forma rutinaria, donde tienen almohadas antiácaros, tienen una menor incidencia de asma y enfermedades respiratorias que los niños que viven en condiciones diferentes. Entonces vemos una relación directa. También los vemos asociados con una alta incidencia de humedad. Por lo general habitan en espacios donde la humedad excede el 60%. Y las casas que no tienen un acondicionamiento de aire donde se controla la humedad en verano están sujetas a una población mucho más alta de ácaros que las que deshidratan el aire en verano. Entonces, un tema de profilaxis, un tema de capacidad de poder limpiar y comprar estos elementos que minimizan la colonización de ácaros, y el control de humedad relativa son los factores más importantes a la hora de definir si un niño va a desarrollar asma o no. La próxima, ¿no? ¿Alguna consulta respecto a estas microesferas generadas por estos bichitos? Bien. Estos no son los ácaros de polvo que nosotros habitualmente llamamos, los que están asociados con los que consumen la celulosa de los libros, ¿bien? Es otro tipo de ácaros. Los que coexisten muy cerquita de nuestra piel. Y no nos pican, son inofensivos. De hecho, cuando yo comencé a estudiar el tema de ácaros y calidad de aire, ya hace casi 4 décadas, no teníamos los mecanismos de análisis que hoy tenemos para identificar alergenos de ácaros. Hoy por hoy podemos extraer una muestra de polvo de un escritorio o de una alfombra y hacer un análisis que nos da directamente la concentración de alergenos presente. Antiguamente poníamos una cintita adhesiva, doble faz, y la dejábamos un par de días y dejábamos de que los ácaros quedaran atrapados en el adhesivo de la cinta, y luego simplemente contábamos la cantidad de ácaros en la cinta. Me río porque me remonta a los tiempos en los que las cosas las hacíamos diferente. La próxima. Adelante, Ruth. Esta creo que es material vegetal con ácaros. Sí, en esta vemos otra vez varios, como pueden ver, ácaros también. Vemos y materia vegetal, que es esta que ustedes ven, que es esta fibra que se ve con diferentes partículas bien chiquititas, que es materia vegetal que pudo haber estado depositada en esta muestra de polvo. Y más ácaros. Bien. Bueno. Adelante. Es una partícula de óxido que la pudimos caracterizar porque, bueno, vimos la parte macro de las otras partículas que estaban, y fíjense ustedes que es una partícula marrón, amorfa, y tiene un diámetro de más de 30 micrones, o sea, es una partícula bastante grande cuando la vemos en el microscopio.
Estas partículas, que por lo general es óxido ferroso, las vamos a ver comúnmente en las casas que han tenido refacciones, que ha habido alguna intervención donde se hizo un raspado de ventanas o de materiales ferrosos que tenían óxido, y vemos de que estas partículas se dispersan en los distintos espacios, tienden a ser más pesadas, más grandes, y con una baja toxicidad. Son más, digamos, molestas desde la perspectiva estética que lo que puedan llegar a producir. Bueno, Bueno, en esta tenemos un pequeño mix de diferentes tipos de cabello humano. Yo le puse un pequeño nota a cada una. Fíjense en ustedes como este cabello, nosotros, bueno, es un cabello oscuro y grueso por el diámetro. Podemos ver que es un cabello que tiene un diámetro mayor al cabello que vemos en la parte derecha, que es un cabello donde no tiene color, y es una cana, es un cabello fino. Nosotros, bueno, la textura, podemos ver que son dos cabellos completamente diferentes, uno más claro y otro más oscuro. Este tipo de textura es el que nos da una idea a nosotros del tipo de cabello que es el que estamos analizando. Eh, en este caso, en el tema del cabello oscuro, estamos viendo que es un cabello que es muy grueso, y es un cabello que por la textura, donde podemos ver diferentes tipos de marrón, con partes más claras, partes más oscuras, es un cabello que está teñido, no es un cabello donde el color es completamente uniforme, sino es un cabello que la queratina que tiene el cabello fue absorbiendo los diferentes colores que le fueron agregando al teñido, y por eso es que vemos que esta textura no es una textura completamente uniforme. Y si nosotros fuésemos a hacer un pequeño trabajo forense, podríamos definir que es un cabello que estuvo teñido, y es un cabello que es mucho más grueso. Y el cabello que está al costado, que es un cabello que no tiene ningún tipo de coloración, es definitivamente una cana. Y esa parte que se ve en el medio, que se ve como una pequeña línea, es la melanina original del cabello, que estuvo en la queratina antes de que el cabello se fuese tornando más blanco, hasta más blanco. Ustedes ven que el cabello pasa de su color original, se va aclarando, aclarando, hasta que llega a ponerse completamente blanco, que es lo que llamamos la cana. La próxima es un pelo de gato. Este es muy particular cuando lo encontramos, porque vemos la textura de este tipo de cabello, y vemos este arreglo de lo que es la melanina y el color del color de este tipo de pelo de gato, que se lleva así como en unos pequeños cuadraditos dentro de toda la hebra del cabello. Y es muy particular y fácil de poder diferenciar del resto de los demás cabellos. Esto, bueno, una vez que nosotros vemos que la existencia de este pelo de gato en las muestras, podemos definir que puede haber este tipo de animal en la casa, o que pudo haber sido también exógeno, pudo haber venido en la ropa o en el aire a la propiedad. Sí, y desde la perspectiva, digamos, desde la salud ambiental, nos habla de que esto lo podemos llegar a encontrar en situaciones donde conocemos como una contaminación cruzada, ¿no? Alguien tiene una mascota y se carga de todos estos pelitos, y los lleva consigo a sus lugares de trabajo, a sus lugares de estudio, y tal vez cuando ingresa en el lugar notamos de que va a haber alguien, una o más personas, que estornudan, que desarrollan esa reacción alérgica puntual no necesariamente al pelo de gato, sino a la saliva que se ha encapsulado. Ustedes saben de que los felinos se lamen continuamente, y en ese proceso las proteínas de la saliva comienzan a adherirse al pelo y se van secando, y en la medida que se mueven y transitan, se van desprendiendo estas proteínas que tienen una capacidad alergénica importante. Es decir, hablamos de soy alérgico a los gatos. En realidad lo que estamos hablando es soy alérgico a la saliva o a una proteína que contienen
la saliva de los gatos. Bien. Bueno, continuamos. Adelante, Ruth. Esta próxima es el pelo de roedor, junto también con otra cana. Esta es una cana que ha perdido completamente el color original del cabello. Y vemos el pelo de roedor, que a diferencia del pelo del gato, tiene como una textura más escamosa, no es tan lisa. Y el arreglo de este tipo de fibra que se ve adentro de la hebra del pelo no es tan marcado como lo es en el del pelo del gato. Bien, aquí, bueno, evidentemente si encontramos estos pelos en un ambiente interior, bueno, nos habla de una potencial colonización. ¿Qué nos preocupa este tema? Bueno, nuevamente, el alergeno en este caso está asociado con la orina de los roedores. Hay una relación muy importante entre la concentración de estos fragmentos de orina de roedores en el aire y el desarrollo de enfermedades respiratorias, puntualmente asma, y la reducción en la capacidad respiratoria, producto de estas proteínas que contienen la orina de los roedores. Es otro de los elementos. Bueno, adelante, Ruth, aquí. Sí, en estas próximas fotos vemos diferentes tipos de esporas de hongos. Estos son esporas, en este caso en la de la izquierda, son las esporas de hongos del tipo de hongo Cladosporion. El Cladosporion es un tipo de hongo, uno de los más... ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? No. Es una de las esporas de hongos más comunes que encontramos en los ambientes interiores y exteriores. Esto es uno de los hongos que está encargado del reciclaje natural de la materia vegetal en el mundo. Ustedes ven cómo las hojas cuando caen se van desintegrando hasta que desaparecen, y es por este tipo de hongos que son las que se encargan de reciclarlos y vivir de ellos. En estas vemos cómo estas esporas se depositan y nosotros pudimos verlas en este tipo de muestras. En la de la derecha vemos también otros tipos de esporas, que son las curbularias, vemos los pitomicetos. Son diferentes tipos de esporas que nosotros sabemos, por nuestro conocimiento, que son esporas que son mayormente de ambientes exteriores. Y las encontramos en los ambientes interiores porque abrimos nuestras ventanas, entramos y salimos de la casa, salimos, nos cambiamos de ropa, y todas estas partículas se aerolizan y luego se suspenden en las diferentes superficies de donde nosotros tomamos estas muestras y podemos ver qué es lo que hay en estas muestras. Además podemos ver también el hollín, que lo vimos anteriormente, vemos también algunas escamas de piel, y es así como nosotros vamos caracterizando este polvo en suspensión. Esta próxima es una muestra donde son fibras de madera. Es evidente que en esta muestra llegaron pedazos de fibras de madera, capaz que producto de algún corte de madera o del viento que pudo haber hecho que entraran estas fibras de madera a este lugar. Pero así es como nosotros vemos las fibras de madera en este tipo de muestras. Bien, y desde la perspectiva, digamos, de exposición, salvo que se generen cantidades importantes de estas partículas en el aire, no presentan grandes problemas. Estas son las fibras las partículas de arena. Fíjense ustedes que tienen bordes muy puntiagudos, son cristalinas, y las vemos en este caso las vimos con un microscopio óptico, donde no presentan ningún tipo de color y son transparentes. Son partículas bastante grandes, también las encontramos muy pequeñitas, cuando se van triturando se van haciendo más chicas
pero así es como generalmente nosotros definimos y encontramos las partículas de arena. Bien, y normalmente asociadas con algún tipo de construcción, lijado, raspado, son parte integral de nuestra construcción tradicional mediterránea, donde aparecen estas partículas eh, y donde habitualmente, si las vemos depositadas, es porque ha habido algún tipo de intervención. Bueno, esta que vemos acá, no sé si cuántos de ustedes viven en las zonas de capital donde estamos inundados por el árbol plátano. Eh, y acá en la primera vemos los coquitos, que es donde se almacena todo este material del polen, que luego se aeroliza y al que somos tan alérgicos muchos de nosotros. En la del medio es como nosotros cuando analizamos las muestras vemos el polen. Las partículas de polen son muy grandes, miden más de 10 micrones, y en el caso del polen del plátano, es un polen que tiene una forma media circular y tiene varios poros. Fíjense en esta que podemos ver en las extremidades, podemos ver algunos poros. Es un polen muy alergénico. Para los que somos alérgicos, es muy fastidioso, especialmente en la época de la primavera. Y en la tercera, esta es la materia vegetal que desprende, que es la materia vegetal que vemos acumulada en las calles, en las ventanas, en las entradas de nuestras casas próximas a estos árboles. Y ese es este tipo de partícula que es muy grande, que es la que sentimos que es como que se nos queda en la nariz y nos produce esa picazón en el cuerpo, en la nariz, y cuando tosemos, porque se queda en la parte torácica y en la parte de la nariz, que nos hace tanto mal. Fíjense ustedes que son fibras que son muy puntiagudas, ahí el efecto de que sentimos de que algo nos pica, de que algo nos está molestando. Y así es como vemos el polen y las fibras de la materia vegetal del polen del árbol del plátano. En esta próxima, no sé si quieres hablar vos un poco de esto, de lo que es la contaminación fúngica a nivel interior. Sí, bueno, para los que nos vienen siguiendo en el Air Lab saben de que hemos dado ya capacitaciones específicas respecto a contaminación fúngica en ambientes interiores, y desde la perspectiva de las patologías, de la prevención, de la remediación, de la evaluación, etcétera, etcétera. Pero aquí vemos, digamos, hongos creciendo en ambientes interiores que luego se sedimentan y que están, por supuesto, han crecido y han colonizado debido a la humedad que tenían estos materiales, o el contenido de agua, que hacen de que se formen estas colonias, que luego se van desprendiendo a la medida que van creciendo y son las que de alguna manera, cuando ingresamos a un lugar, sentimos ese famoso olor a humedad, que sabemos de que la humedad no es inodora. Lo que estamos realmente oliendo son estos alcoholes y acetonas que genera la producción de fúngica. Y son estos fragmentos, estos trozos de material fúngico que vemos diseminados en superficies y nos da un indicio de que ha habido alguna colonización en los ambientes interiores. Adelante, Ruth. Y acá vemos, bueno, los diferentes tipos de esporas, donde nosotros, por la forma, el color, podemos definir el tipo de espora que estamos encontrando en el aire. Esta primera que vemos es Cladosporion, la vimos también en una de las diapositivas anteriores. Es uno de los hongos más comunes que nosotros podemos encontrar en los ambientes exteriores e interiores. La segunda es Alternaria, una espora muy fácil de reconocer porque tiene como una especie de rabito, que ustedes pueden ver. Es una espora que es muy larga y que mide más de 10 micrones de diámetro.
La tercera son las esporas de Stachybotrys, que es un hongo que es muy patogénico, es lo que le llaman el hongo negro, y este es el Stachybotrys. Y luego de las últimas que ustedes ven, tenemos los penicilliums y los aspergillus. Son diferentes tipos de hongos que nosotros por la morfología de las esporas los podemos definir con su nombre y con su especie. Y una vez que cuando los analizamos en los ambientes interiores, el encontrar estos tipos de hongos, especialmente lo que es el Stachybotrys o el Chaetomion, nos dan un indicio muchas veces de que hay algún tipo de contaminación fúngica a nivel interior, porque son hongos que proliferan en los ambientes interiores. Bien. Carlos, son las 14, no sé si querés que nos extendamos un poquito más. Vos nos dirás. Hola Armando, mira, sí, justo estaba por recordarte eso. Sí, estamos más o menos ya en el tiempo de finalización. Si quieren ir redondeando, Creo que estamos redondeando. podemos tirarnos unos 5 Creo que minutos. nos quedaba dos que me parece importantísimo. El tema de sílice, lo voy a Adelante. pasar rápido si me permitís, Ruth. El tema de sílice, un tema realmente preocupante para las arquitecturas y las ingenierías. La sílice a nivel mundial es un tema que realmente se está tomando conciencia por el efecto que produce la silicosis, que tanto afecta a los trabajadores de la construcción y está relacionado con justamente los trabajos con arena. Bien, gran parte de la construcción depende de materiales tradicionales, pero además esto se ha incrementado en la medida que trituramos estos gránulos de arena y los transformamos, por ejemplo, en mármoles sintéticos como el silestone, que son partículas de sílice mucho más pequeñas, y en la medida que trituramos este material, ingresan aún más a las vías respiratorias profundas. No vamos a hablar de talco, lo vemos bastante común. Acá tenemos una fotografía de cómo se ve las cenizas del volcán Chaitén. Ustedes recordarán que tuvimos esta pluma de ceniza que nos afectó a Buenos Aires y nosotros sacamos unas muestras y ahí está el material. Estas como se ven las cenizas del World Trade Center, también nosotros trabajando en ese momento en Estados Unidos, sacamos muestras y pudimos analizarlas. Esta es una fotografía finalmente de asbesto, vista con una retícula de Walton Beckett, que demuestra que, digamos, lo pequeñas que son y lo incisivas y dañinas que son. Así que creo que con esto me despido, o nos despedimos, Ruth y yo, prestándole mucha atención a este tema del polvo sedimentado en ambientes interiores. Espero que haya sido de agrado de ustedes y quedamos, si tenemos algo de tiempo, para consultas, preguntas, etc. Muchas gracias. Muchas No, gracias gracias. a vos Armando y a vos Ruth por la charla tan prolífica en imágenes de los distintos polvos con los que compartimos nuestra vida cotidiana. En este momento sí podemos abrir los micrófonos para dar un fuerte aplauso para nuestros expositores y agradecerles por la charla. ¿Puedo hacer un pequeñísimo comentario, Roberto? Por supuesto, Miguel. Adelante. Adelante. Muy linda la charla, me encantó, realmente aprendí un montón, los felicito. Y les hago una sola crítica, terrible. Óxido Adelante. ferroso, no, por favor, eso no era óxido ferroso, es óxido férrico Férrico. o orosumo ferroso férrico. Si es Férrico. negro es ferroso férrico, si es rojo es férrico. Muchísimas gracias. No. Yo siento doble culpa por esto, porque en realidad yo soy técnico químico y debería haberlo reconocido. Así que Pero muy esa linda la famosa. charla, realmente muy Gracias. linda la charla. Muchas gracias, Miguel. Gracias por el comentario. Bien, si hay algún comentario o pregunta más, adelante. Sí. Cecilia tiene la mano levantada. Cecilia, ¿quieres hacer una pregunta? Hola, sí, súper interesante, la verdad no conozco nada del tema, así que estuvo bueno. Lo que les quería consultar es
si a ustedes en general los llaman cuando, no sé, hay algún problema de RT o de manera preventiva para ver qué hay en un ambiente laboral, ese tipo de cosas para consultarles. Es interesante la pregunta. No, las ARTs yo creo que no está en el radar digamos, este tema del polvo sedimentado no está en el radar de las ARTs o de los inspectores. Por lo general lo que tenemos son consultas de personas que tienen alguna afección respiratoria y el médico les da una devolución, salgan a buscar A, B o C en sus casas. Por lo general viene por ese lado, ¿no? Que creo que viene por ahí. No, a nivel ocupacional y desde la perspectiva de las ARTs estamos lejos, muy lejos de que prendan el radar con esto. A pesar de que, evidentemente, esto significa, digamos, pasarla muy mal para algunos. Gracias, Armando. Marta, ¿tenés alguna consulta, comentario? Sí, no, yo tengo varias preguntas, pero voy a hacerla corta. Bueno, muchas gracias, muy interesante el enfoque, digamos, que nosotros trabajamos a otro nivel, pero digamos de tamaño, pero no le damos mucha bolilla a lo grande, ¿no? Pero bueno, no importa, eso es una reflexión mía. Hay algunas preguntas, por ejemplo, ¿por qué dijeron que las fibras naturales, las fibras eran naturales por su curvatura? ¿No son fibras naturales por el origen, es decir, el algodón o los tejidos o la lana? Digamos, nosotros tenemos ese concepto de fibras naturales. Y la segunda pregunta es ¿por qué mostraron la sílice y la arena por separado? La arena apareció muy pronto en la exposición de ustedes y luego al final apareció la sílice. Bueno, nada más es una curiosidad que tengo. Ruth, no sé si vos querés contestar la primera, la de las fibras. Responde pregunta Ruth, responde a la clasificación de Macron, ¿esa? Sí, responde a la clasificación de Macron y porque las fibras estas que teníamos son justo las de algodón y de celulosa, pero sí, tenemos otros tipos de fibras que son fibras de lana, de diferentes tipos de fibras naturales, pero estas que presentamos eran las que teníamos y las que más comúnmente encontramos en el polvo sedimentado. Pero sí, encontramos fibras de lana, fibras de otros tipos naturales. No, yo me refería a que las llamaran fibras naturales por la forma. Me parecía, bueno, o entendí mal, no importa, no es importante. Sí. Yo entendí la pregunta ahora, Marta. Sí, Se dividen, digamos, el Instituto Macron, que es de alguna manera donde se formó Ruth, divide en naturales y hechas por el hombre. Es la clasificación general que tiene. Entonces caen o de un lado o del otro. Fibra de vidrio cae en hechas por el hombre. Gracias. Sí. Con respecto a la segunda, desde la perspectiva a mí, digamos, es indistinto, digamos, la segunda presentación, la de sílice, es de alguna manera como desde la perspectiva, digamos, de higiene ocupacional o ambiental, es digamos, la que más suena. Digamos, cuando hablamos de arena, hablamos de silicosis, pero por lo general, digamos, en términos técnicos, lo que se acostumbra es exposición a sílice, como generadora de silicosis, por la variedad, ¿no? Por ejemplo, el caso Gracias. el caso de silestone, que es típico, es una molienda extra fina de arena que lleva a que
con polímeros, etcétera, llegue a conformarse este elemento que cuando se perturba, cuando se corta, se generan estas partículas mucho más pequeñitas que lo que puede llegar a ser la arena en sí. Claro. Por lo tanto, penetra mucho más profundo en las vías respiratorias. Gracias, gracias. Gracias, Marta. A ver, un honor tener digamos, esta audiencia. La verdad que de haber sabido, creo que no sé si me animaba, Roberto. Gracias, Armando. Armando, una consulta, aprovecho que por ahora me preguntas. Vos mencionaste las fibras de vidrio y el asbesto. En las imágenes se veían muy parecidos, aunque no pude apreciar el tamaño. ¿Entran dentro de la misma categoría? ¿Genera el mismo tipo de daño o de peligrosidad para la salud? ¿Fibra de vidrio y asbesto? La fibra de vidrio es una fibra mucho más grande, Ah, correcto. muchísimo más grande que la de asbesto. La de asbesto, con esta tecnología que utilizamos nosotros, que son los microscopios básicos, en realidad lo que estamos viendo son grandes ramilletes de fibras de asbesto. Las fibras de asbesto, nosotros podemos ver hasta 0,45 micrones con estas tecnologías. Si la llevásemos a un microscopio electrónico, para el caso de asbesto tendría que ser un TEM, que es el que da la huella digital del asbesto, a diferencia de lo que podría ser un SEM. Veríamos que las fibras son mucho más pequeñas y las de fibra de vidrio son mucho más grandes. Desde la perspectiva, digamos, de la toxicidad, la de asbesto, por sus características, son mucho más tóxicas, tal vez por el tamaño y por las características inertes que tienen, y generan 3 enfermedades comunes: el cáncer de pulmón, la asbestosis, que no es cáncer, pero es una rigidización del tejido pulmonar, y mesotelioma, que hasta hace unos años era exclusivo de la exposición al asbesto. Hoy, con los nanotubos de carbono, hemos incorporado un segundo contaminante que produce mesotelioma. Perfecto, gracias. Gracias, Armando. Hay una pregunta más, que es si los problemas asociados a la inhalación de estas partículas es por exposición crónica o también puede ser por exposición aguda. Depende de la partícula, creo que tiene mucho que ver con la partícula. Los hongos tienden a ser, digamos, digamos cómo reaccionamos frente a ciertos compuestos es los toleramos hasta que llegamos a un pico en la curva que después quedamos sensibles, y después una pequeña concentración hace que se disparen esas reacciones alérgicas, los broncoespasmos, etcétera, etcétera. Pero por lo general lo que vemos es, en general en las partículas, mayor tiempo, mayor exposición, mayor incidencia. Y nos queda siempre, hablamos de diésel, hablamos de asbesto, los cancerígenos, que entran dentro de ese grupo donde no hay un umbral seguro, y donde las curvas de exposición, de dosis y respuesta no llegan es decir, se cree que llegan cerca del 0, pero no es 0. La pregunta es cuán bajo podemos ir sin desarrollar estas reacciones. Claro. Iniciar el proceso de cáncer, ¿no? Claro. Es el gran interrogante. Frente a eso, cuanto más bajo, mejor. Claro, correcto. Bueno, muy bien. No sé si hay algún comentario o pregunta más. Parece que no. Así que bueno, agradecemos nuevamente a Ruth y a Armando. Muchas gracias por la charla. Gracias, Carlos. Yo quiero agradecer especialmente a Graciela, que nos acompaña desde ya hace varios años en todas estas charlas. A nosotros nos gustaría hacer mucha investigación. Hoy lo que hacemos básicamente es un poco de difusión de estos temas,